vamos a utilizar unos 10 minutos para comentarles cómo está la situación y cuál es el génesis de la violencia contra los comunicadores colombianos en nuestro país. Las violencias eh, en Colombia se inician con la guerra de los 1000 días que involucró a los dos principales partidos, conservador y liberal, existentes en ese momento, los años 40, 50. Y bueno, los periodistas también tuvieron allí una cuota de sacrificio en esas guerras. Luego hay un pacto nacional que demoró hasta 1970 y pues allí pues alivió un poco la alternancia del poder, pero también bajó un poco la violencia en nuestro país. Con la llegada de la Constitución de 1991, que deroga la de 1886, pues se crean nuevos partidos en nuestro país, pero también entran otros actores políticos a la escena, tanto aparte de liberales, conservadores, partidos alternativos, partidos de centro izquierda, de derecha, inclusive, que son los que están en el poder actualmente, pues también se generan violencias en nuestro país. Nuestro país es uno de los que ha sufrido uno de los impactos más grandes de la violencia contra los periodistas en los últimos años. Y nuestro país, conjuntamente con Venezuela, México y el mismo Ecuador, por cuenta de los regímenes políticos, tanto de izquierda como de derecha, pues ha sufrido esa violencia por parte de fuerzas políticas de extrema izquierda, de extrema derecha y lo demás. En nuestro país, que tiene una de las tasas de muertes a periodistas, la FLIP ha hecho un estudio en el cual se demuestra que hasta el 2019, desde 1977, 160 personas han fallecido víctimas asesinadas por ejercer el periodismo en nuestro país. Y también nos dice la FLIP que en solo 2019, 583 periodistas fueron amenazados por ejercer la libertad de expresión, el sagrado oficio del periodismo en nuestro país. Luego de 1991 empiezan a entrar una serie de actores, tanto de fuerzas de izquierda como de derecha, porque al entrar el proceso de paz con el M-19, pues entran nuevos partidos de izquierda que lograron escaños en el Congreso de la República. En 1995 llegan unas fuerzas paramilitares de extrema derecha que en muchas ocasiones se aliaron con los gobiernos de turno y también fueron partícipes de esa violencia desbordada, cooptaron todas las regiones del país y en la cual no se podía ejercer el periodismo, del cual yo también fui amenazado y casi que desplazado de mi región, que es la provincia del departamento del Cesar, en donde solo allí fallecieron fue víctima de asesinato la exministra y periodista Consuelo Araujo Noguera, secuestrada en ese momento en poder de las guerrillas comunistas e izquierdistas de nuestro país. También fue víctima de asesinato Amparo Pallares, que era en ese momento en esa pequeña ciudad, solo 3 casos lamentables. Amparo Pallares, que era directora de la oficina de paz de la gobernación de ese departamento, y también el periodista del periódico El Pilón, Guzmán Quintero Torres. 4 casos de los más sonados en la región Caribe colombiana, que es una región costera que ha puesto también una cuota de sacrificio, también con el periodista Gustavo Correa de Andrés, también, que fue asesinado en la ciudad de Barranquilla, también por expresar su pensamiento crítico respecto de la situación que está viviendo nuestro país. En el 2019 nos dice la FLIP que los ataques y amenazas a periodistas fueron de 550 ataques a la prensa y también estas personas fueron desplazadas inclusive de su región, especialmente en los territorios donde dominan los grupos de extrema izquierda, que también hacen víctimas a los periodistas por
por manifestar la verdad, por ejercer su profesión y por decir las cosas que ellos hacen en sus territorios. En este momento, pues el país está viviendo bajo el régimen de un gobierno de extrema derecha, dice ser centro democrático, pero de extrema derecha. Es su política, porque recientemente los medios dieron cuenta de de las interceptaciones, es decir, se llaman perfilamientos a más de 200 periodistas en nuestro país. Nosotros mismos en nuestra casa aquí hemos sentido en los teléfonos cómo se escuchan nuestras conversaciones y todo lo demás, pero también al ser dirigentes gremiales también tenemos ese estigma encima de que lo que hagamos a través del pensamiento crítico, del periodismo de opinión y crítico también es tomado, porque se ha llegado a esos extremos. Si escribes, si no estás con la izquierda o lo que tú escribes no está acorde con lo que piensa la izquierda, pues ya te dicen que tú eres derechista, y si escribes y no le gusta a los de centro derecha, pues entonces ya te califican como de extrema izquierda, comunista, castrochavista y todos los epítetos habidos y por haber. En este momento hay una relativa calma en lo que se refiere a hechos contundentes contra periodistas, pero recientemente se han visto casos como este. ¿El poder para qué? El poder utilizado a través de los poderosos medios mediáticos que utilizan también columnistas que expresan el adoctrinamiento y la ideología política para adoctrinar al pueblo colombiano a través de los grandes medios masivos de comunicación. Eso tenemos de Salud Hernando, una española que se cree la doña verdad en nuestro país, de regañarnos y de hacer todo lo que quiere en nuestro país. También tenemos desde la revista Semana, también columnistas que se apropian de temas que creen que es lo único que piensa el país, la defensa del expresidente Álvaro Uribe y también del grupo político que está en el poder de nuestro gobierno. Tanto es ese poder avasallador de esos medios de comunicación que los gremios que desde 2015 nos hemos visto en la necesidad de unirnos, el Círculo de Periodistas de Bogotá, el Colegio Nacional de Periodistas al que yo pertenezco, la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos de nuestro país y otras asociaciones científicas, y ASFACON, que es la facultad de la Asociación de Facultades de Comunicación Social de nuestro país. Estamos unidos en el propósito de crear un gremio unido, fuerte, que se congregue a través de una ley o de hecho a través del Consejo Gremial para poder tener una articulación y voz ante las políticas del Estado. Pues fíjense que esa intención nuestra sana de proteger no solamente el periodista como ser humano o como el constructor de democracia y de sociedad, pues también ha sido afectado durante esta pandemia, en la cual los periodistas colombianos, la mayoría, tuvo que declinar sus espacios radiales de televisión, en revistas, en donde tenían un pequeño emprendimiento, porque eso se ha venido practicando desde hace mucho rato, que ha tenido que buscar el emprendimiento individual porque ya los grandes medios no contratan sino a esas grandes figuras para transformar la verdad, y los periodistas para poder ejercer y tener ingresos tienen que acudir a esas figuras de la contratación directa con los medios de comunicación a través de la pauta oficial, pero también hay un medio de coacción ahí que si tienes la pauta del Estado no puedes irte o criticar las políticas del Estado local, departamental o nacional. Pues fíjense que esa unión nuestra, cuando llegó la pandemia que afectó notoriamente a los ingresos de los periodistas, pues conjuntamente le escribimos al presidente de la República para que tuviera en cuenta en las ayudas que nosotros, los colombianos, también con nuestros recursos de nuestros impuestos, pues también se le dio a muchos sectores del país, menos a los periodistas de color, perdón, menos a los periodistas nuestros, que son en su mayoría periodistas independientes, y sobre todo los que están en la periferia de nuestro país, en las provincias que tuvieron una afectación grande. Nos dieron una maratón de qué ministerio escribía mejor, la retórica y la serie de evasivas con las cuales nos trataron, pero a nosotros no nos llegó una sola ayuda con el tema de la pandemia. En esta pandemia también fuimos afectados con 38 periodistas contagiados, y 6 de ellos
murieron recientemente en nuestro país. Así que ese es el panorama de la libertad de expresión, de la afectación a la vida de los periodistas en nuestro país cuando en estos momentos tenemos ese gobierno de derecha que ante cualquier cosa reacciona, inclusive haciendo que los periodistas que les son incómodos al régimen sean despedidos, sea del medio que sea, porque hay periodistas que tienen una línea editorial, pensamiento crítico, pero cuando ese pensamiento crítico toca el poder, pues entonces es manipulado, llegan los grandes grupos de poder que también políticamente apoyan esos partidos en las elecciones, reciben y apoyan a las campañas políticas a través de su publicidad, y esa publicidad que reciben ellos de la gran torta publicitaria que reparte el Estado, a la cual no tienen derecho los medios independientes colombianos, pues sirve para ejercer ese poder, y muchos periodistas han tenido que salir de sus puestos de trabajo víctimas de esa persecución que desde el Estado se ejerce. Recientemente hemos tenido dos sentencias que afectan a un medio de comunicación colombiano. El uno, ya les decía hace un momento que una de sus periodistas se dedicó a hacer apología de la defensa de la senadora Álvaro Uribe en su proceso, porque parece que en Colombia no hay otro tema que afecta a nuestro país con la pandemia y otros fenómenos sociales en las regiones, sino que ese es el único tema que debe interesarle a los colombianos. Con esa defensa, la periodista, según el fallo del juez, transgredió algunas de las facultades que tienen los periodistas dentro de la libertad de expresión para transmitir documentos que son parte del proceso, que son secretos, y fueron transmitidos a ellos como una manifestación para que la gente se diera cuenta de que lo que le estaban haciendo al político al cual estaban defendiendo era una total injusticia. Pues el juez condenó a la revista y condenó a la periodista a rectificar y a sacar de sus documentos periodísticos ese documento que no podía sacar del proceso judicial, que hasta ese momento, pues según unas normas legales de nuestro país, no pueden revelarse piezas procesales. Luego también esa misma periodista es sentenciada en la misma semana por otro juez de la República porque supuestamente, dice el juez, violó el buen nombre a un oficial de la policía que luego le costó su puesto de trabajo, y también a varios de sus familiares, lo que el juzgado consideró de que deben no solamente rectificar la información que dio, sino resarcir económicamente al oficial de la policía porque vulneró su derecho al buen nombre, a su imagen, y le afectó no solamente familiar, sino económicamente, porque este oficial, según las presiones que se hicieron dentro de ese grupo político al cual se defiende a su máximo líder, pues presionaron para que ese oficial fuera retirado de la policía, y ahora el juez hace justicia en ese tema. Entonces, fíjese hasta dónde puede llevar el disfraz de algunos opinadores, de algunos manipuladores de la opinión pública, bajo la careta de querer ser periodistas en ejercicio, y lo que hacen es manifestaciones de propaganda ideológica de defensa de los partidos a nombre de la libertad de expresión. Nosotros, los periodistas de nuestro país, nos sentimos un poco, digamos que, en medio de estas dos guerras ideológicas, tanto de periodistas de izquierda como de derecha, pero afortunadamente las redes y los medios independientes que aún continúan, que han luchado bravamente para mantenerse en primeros lugares, diciéndole a la gente lo que es, están allí para decirle a la gente la verdad desde las redes sociales, luchando con los grandes poderes, haciendo el periodismo como el gran apostolado que debemos ser nosotros, aún inclusive en sacrificio de nuestros ingresos económicos, que en la mayoría de veces se ha visto afectadas por esta grave pandemia que afecta a la humanidad. Así que, mis amigos, ese es el panorama de la radiografía que tenemos desde Colombia, bastante rapidita y sintetizada para no caer ya en el cansancio de que nos llevan ya casi estas 3 horas de conferencia a través de este importante foro que desde México para Latinoamérica y desde España, pues
estamos compartiendo con ustedes y esperamos vernos en un futuro y repetir esta maravillosa experiencia para conocer nuestras historias desde nuestras aldeas, desde nuestros países y desde nuestros departamentos y provincias, no solamente colombianas, sino latinoamericanas, para ver cuál es la realidad de nuestros compañeros del mundo. Un abrazo para ustedes y que Dios los bendiga.